venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Bueno, pues aquí estamos ya finalizando un año, ya está bueno, octubre ya, a mediados de este mes que se va como el agua que está cayendo y como el agua que se escurre entre los dedos, así se va el tiempo. Y aquí estamos en Chololan Radio en la 107.1 en su programa Venerable Pan de Maíz, aquí para la región de Puebla, Cholula, Tlaxcala y hasta donde llegue. Y por Facebook, pues también, hasta donde llegue, los que quieran abrirlo. Pero estamos acá presenciando los acontecimientos, lo que sucede, un mundo realmente, pues ya que se torna, sobre todo para los que ya tenemos tiempo acá, un tanto extraño, ¿no? Los hechos que están sucediendo. Parecía que en este nuevo siglo se iba a acabar ya con esa petulancia humana de decirse poseedores, dueños, y decir yo puedo vencer al pueblo del junto y acabarlo y le hago la guerra. Parecía que esto se había acabado, esa ambición de individuos y de grupos humanos sobre riquezas, sobre tierras. Pues no, o sea, están ahí las guerras, ahí en Europa, en el Oriente, con todo, obedeciendo pues intereses más que otra cosa. Sucesos como las nuevas comunicaciones, en fin, nuevos paradigmas que surgen, nuevas formas de ver el mundo, sobre todo de los jóvenes que ya lo piensan y lo ven de diferente manera. Entonces sí es algo que nos debe hacer reflexionar. Para muchos de nosotros que pues estamos acá en este bello lugar, en esta bella región de Cholula, no hay región más hermosa. Claro, eso lo decimos nosotros, porque usted amanece y tiene 4 volcanes a la vista y cerros y bueno, realmente es fantástico. Pero así suceden los hechos, las cosas. Y bueno, remontándonos a tiempos ahí muy atrás, cómo se van concatenando las cosas, los hechos, los fenómenos en el mundo, como algo ocasiona que suceda otra cosa y así se van sucediendo. Por ejemplo, un viajero antiguo, Marco Polo, se va hasta allá, las lejanas tierras del oriente, las tierras lejanas, extrañas, misteriosas, y se trae relatos de allí, se trae
habla maravillas, habla de cosas que no existen por acá. Y claro, su imaginación pues aumenta las cosas, ¿no? Habla de lugares míticos, de lugares donde habitan gigantes que pelean contra leones alados. Habla de enanos, pigmeos que nada más viven 8 años y que pues también están ahí en esos lugares. Cíclopes, hombres de un solo ojo, o hombres que no tienen cabeza. Muchos mitos, muchas leyendas. Habla de un país, de un lugar lejano llamado Zimpango, sin haber nunca estado ahí. O sea, él nunca había llegado a Zimpango, pero él lo nombra, narra y relata cosas que supuestamente vio. Y luego, pues, lo que trae cosas que no existen en las ciudades europeas, sobre todo especias que son semillas, son granos que están en esos lejanos lugares, condimentos que van a condimentar los alimentos, que cuando se los agregan a los alimentos cambia el sabor, cambia la textura, cambia todo, y realmente pues son algo ya que se van a requerir de ahí en adelante. Y se hace entonces una cadena comercial, hoy le llaman muchos la ruta de la seda porque entre otras cosas pues también trajo la seda, que también es de esos lugares, de las Indias, de las Chinas, de Japón, de los países orientales, y un gran comercio, un gran auge. Sucedía que iban las caravanas, iban y venían, pero para entrar a Europa tenían que pasar por un estrecho, por un lugar en donde nada más había ahí ese paso, y en ese lugar estaba una ciudad que en honor a Constantino se llamaba así, Constantinopla, esta ciudad. Y por ahí pasaban y ya se internaban a los países europeos y comerciaban. Pues si por ejemplo ahí compraban algo en, digamos, por decir un precio en 5 pesos, pues en Europa, imagínense, lo vendían a 70, 80, 100, 150, 200 pesos para costear el viaje y todo, a las peripecias y todo, y las ganancias que tenían y que querían tener. Entonces pues era redituable porque sí lo pagaban porque estas especies que trajeron, como entre ellos el ajo, los cominos, en fin, tantas cosas que se producían allí en Oriente y que tenían que fueron pues del agrado de los pueblos europeos. Pero sucede que en una fecha determinada, pues los moros, los musulmanes, como se les llama también, extienden sus dominios, extienden sus territorios y se adueñan de Constantinopla. Se adueñan de ella y le cambian el nombre. O sea, a partir de entonces creo que y hasta hoy se llama Estambul. Ya es otro lugar este sitio. Y bloquean el paso de las caravanas y ya no permiten el paso de las caravanas. Y entonces enloquecen los países europeos, dicen, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque ya no nos traen las especias y todos los productos que vienen de allá, de las lejanas tierras. Y empiezan a buscar desesperadamente de un lugar para otro, rodeando África, en fin, como puedan. Pero ya por estas fechas, gente que había estudiado el planeta de diferente manera desde épocas antiguas y que había venido dando ciertas conclusiones, ya las gentes estudiosas de estos tiempos ya sabían o daban a conocer de que a lo mejor la Tierra no era plana como se decía en las épocas antiguas, como en el siglo IX, las épocas esas
en donde se decía que la tierra era plana y estaba soportada por 4 enormes elefantes y abajo una enorme tortuga, y que llegar a los bordes, a los confines de los mares, ahí uno caía a un precipicio. Pero antes de llegar, pues había grandes monstruos que devoraban a la gente, serpientes enormes, lugares donde el fuego brotaba, en fin, tantas leyendas. Pues estas gentes empezaban a desmitificar esto y empezaban a decir, pues no es tanto así. Y se atrevían a decir, creo que la Tierra es esférica, no es plana. Es esférica y da vueltas. Que iba contra la lógica de toda la gente. O sea, bueno, la gente común que pues nunca leía nada ni nada, pues eso era absurdo, porque el dogma universal y el conocimiento universal lo dictaba la Biblia y lo que había dicho Aristóteles, y Aristóteles había dicho que la Tierra era plana. Así es que no pueden llegar a alguien a decir que saben que no. Sin embargo, para estos tiempos de 1490 y tantos, 1490, 1370 por ahí, ya empiezan a llegar conocimientos diferentes. Pero vamos a un periodo de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El laurel! Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Opina. Cuestiona. Denuncia. Queremos escuchar tu voz. Tequio Informativo. Las noticias en voz de la comunidad. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Imagínense, en estos tiempos ya de 1300, 1400, pues las cosas habían cambiado un poco, ya muchos, sobre todo la gente estudiosa, ya empezaban a aceptar que la Tierra era redonda, pero que, pues sí, será redonda, pero pues quién sabe qué hay ahí. Sobre todo veían el mar, el del Atlántico, que jamás nadie lo había cruzado y pues puede que sea redonda, pero ¿qué hay? Bueno, ¿Cómo se puede hacer para cruzarlo? Porque pues al otro lado seguramente entonces vamos a encontrarnos con las lejanas tierras que nombra Marco Polo, o sea, el oriente lejano. Pero pues se hablan muchas cosas de este mar. Le llamaban el mar de los misterios. El mar de los misterios porque el mar tenebroso de los misterios. Porque sí, se hablaban de cosas que también había por ahí, cosas que podían suceder a los navegantes, muy, muy peligrosas. De hecho, pues nadie se atrevía a irse por estos lugares. No.
es como irse a lo desconocido. Aparece entonces un hombre, Cristóforo Columbus, un genovés que se dice que es su nombre, y es un navegante que recorre el mar Mediterráneo, recorre las islas del norte, los mares del norte, en fin, y sobre todo también es un estudioso. Y también es un hombre ambicioso, ambicioso que pues buscaba riquezas, pero muy intrépido, esos hombres que se atreven y se fijan una idea y queriendo sustentar esa idea, entonces se pone a ver libros, a recopilarlos, a estudiarlos, a recopilar datos y todo sobre eso de que pues la Tierra es redonda y bueno, ¿cómo se puede hacer para cruzar el mar? Había un estudioso griego, Ptolomeo, que había dicho que sí, la Tierra es redonda, pero era muy grande. El mar, sobre todo, es el mar de los misterios, pues es realmente grande y pues difícil de cruzar. Pero apareció otro estudioso y dice, no, el mar se llamaba de Tiro, se apellidaba de Tiro. Dice, el mar es pequeño y es más pequeño y tiene estas medidas, tiene unas 30,000, más o menos 30,000 kilómetros así de espesor, de radio. Y entonces, viendo Cristóbal Colón esto, hizo mapas, hizo cálculos, y entonces parecía ser que 2/3 partes de un radio, la Tierra era de tierra y 1/3 parte era de mar. Y así lo vio y dice, bueno, pues entonces es posible cruzarlo. Calculó más o menos una distancia de 800, una distancia no tan alejada, que podía llegar. Dice, pues para convencer a la gente que lo acompañara en este viaje, él decía, estamos a 700 leguas de las tierras del Gran Khan, de las lejanas tierras, y son cruzables en determinado tiempo. Pues primero lo rechazan el rey de Portugal, pues lo rechaza, le dice, ¿sabes qué? Pues no, y no voy a apoyar tu proyecto. Y luego se va a España y ahí tarda y se desencanta de que pues no lo quieren apoyar. Pero suceden varias cosas en España, entre otras cosas que los españoles vencen a los árabes después de 800 años de sometimiento. Y entonces pues dicen, órale, si ya logramos esto, que parece imposible, ¿por qué no va a ser posible entonces que lo que nos cuenta este señor, Cristóbal Colón? Y fue la reina la que dije, bueno, pues no perdemos nada, le damos 3 carabelas, que son 3 carabelas. Era en realidad una nao y 2 carabelas las que le mandaron para que hiciera este viaje. Y luego, pues, convencer a la gente. Mucha gente con todo, pues decía, no, pues tú dirás lo que quieras, pero pues yo no te creo, yo no voy a meterme a ese mar extraño y que quién sabe a dónde lleve, nada más porque tú tienes una idea. Total que entonces busca gente, se dice que hasta presos incluso los convenció y les dice, en vez de que estés toda la vida aquí, mejor pues vas en libertad a hacer un viaje. Y así convenció a los hermanos Pinzón, los convenció y todo, y total que parten un 3 de agosto del puerto de Palos para encaminarse. Ya había descubierto corrientes marítimas que iban a llegar hasta ahí, hasta que arrastraban, de hecho, las carabelas, estas corrientes, bajándose un poco más al sur, y había una línea de corrientes que
que hacían que las carabelas fueran arrastradas por estas corrientes, por estos vientos. Y entonces, pues hace eso, ¿no? Y se va. Emprende este viaje. Un viaje largo, un viaje, imagínense ir ahí, pues en estas naves. Tantito te creo y que sí, que me estás diciendo la verdad, pero pues por ahí está la duda de que a lo mejor pues no es cierto lo que me estás diciendo y te estoy siguiendo, estoy yendo contigo. Fue realmente entre dudas, miedos de todos, incluso del mismo Colón. O sea, por más seguro que estuviera, pues no era tanto. O sea, y sobre todo cuando ya están llegando, ya llegan de hecho, ya llegan a los 700 leguas de viaje y los rebasan y ya se van acercando a las 800 y los superan las 800 leguas y no ven nada. Entonces sí, ya la tripulación empieza a decir, pues, ¿qué pasó? O sea, que se me hace que estás mal y no hay nada y nos regresamos, o te regresas o te regresamos, o a ver qué, porque pues no, ya tus cálculos ya fallaron. Dijiste que a 700 leguas ya superamos 800 y no encontramos tierra. Así es que, pues, ¿cómo le hacemos? Y sí, realmente los cálculos de Cristóbal Colón estaban equivocados. Si hubiera sabido realmente la distancia que separaba entre los puertos de ahí de España con las tierras del lejano oriente para atravesar ese mar, eran 3 veces más de lo que había supuesto, pues jamás hubiera emprendido el viaje porque pues no se podía. Un mar así enorme no se podía cruzar para nada. O sea, era realmente imposible para las embarcaciones de ese tiempo cruzar una nave, un mar así, de ese tamaño descomunal como era. Si hubiera sabido eso, les digo, jamás hubiera emprendido este viaje por estas aguas extrañas. Pero como se equivocó en sus medidas, dice, no, pues si es posible, se va. Lo que salva la vida a Cristóbal Colón y a toda su tripulación es que existía un continente, existían tierras que nunca nadie había considerado que estuvieran ahí. O sea, que jamás se había hablado de ellas, que jamás se sospechaba. Se dice que antes de Cristóbal Colón hubo viajeros que se fueron, que llegaron, tocaron tierras, pero se fueron bordeando y más al norte las distancias son más cortas. Entonces sí, ponga que sí llegaron a algunas costas por ahí de Groenlandia, de América y todo, pero pensando que estaban en el mismo continente, no estaban tan lejos. Y no sabían ni a dónde habían llegado, llegaron y se regresaron y ni siquiera dejaron datos ni nada, como se sospecha que hicieron los vikingos, por ejemplo. Ni se dio a conocer ni nada. En cambio, en este viaje sí ya había un propósito definido, ¿no? Un propósito definido de cruzar este enorme mar y llegar a un lugar definido que estaba ya de hecho establecido. Y así se inicia este viaje. Llegan a este lugar, desembarcan y pues Cristóbal Colón dice, llegamos a las tierras que nos decía Marco Polo. Llegamos a las primeras islas que él nombraba y más adelante tiene que estar Zimpango, o sea, aquella gran isla mítica que nos habla de él. Cristóbal Colón jamás supo a dónde había llegado.
pues era muy estudioso y todo, y él sabía dónde iba a llegar, pero jamás se enteró de que había llegado a nuevas tierras. Su ambición era conseguir riquezas. De hecho, cuando llegó empezó a buscar oro, empezó a esclavizar a la gente, en fin, muchas tropelías junto con sus hombres que empezaron a hacer al llegar a América, a tratar de apoderarse de las mayores riquezas posibles que hubiera, para regresar y mostrarles a los reyes de que sí había valido la pena hacer ese viaje. Y así lo hacen. La niña, una de las carabelas que lleva consigo encalla, ya se destruye, ya no puede seguir el viaje, y la gente que iba ahí no caben en las otras 2 carabelas para iniciar el regreso junto con ellos. Y entonces decide dejarlos ahí, hacer un puerto, un fuerte y dejarlos ahí. Pero él narra todo esto, o sea, va narrando en sus diarios. O sea, sobre todo cuando llega, dice, encontré mucha gente de muy buena figura, de muy buen parecer, pero la mayoría son jóvenes, casi no hay viejos. O sea, puros jóvenes, 30 años, 35 y no más. O sea, la gente al parecer aquí no envejece o mueren antes, y son muy activos, tienen costumbres raras, extrañas y todo, pero así son. Y cuando encalla a la niña, pues se quedan este grupo de hombres y él se va a regresar ahí a España, a América. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡La cebolla! Hierva de 1 a 3 cabezas de cebolla durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Opina. Cuestiona. Denuncia. Queremos escuchar tu voz. Tequio informativo. Las noticias en voz de la comunidad. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos a Venerable Pan de Maíz y pues como ven es todo esto, ¿no? Que hoy nos parece allí tan lejos, tan lejano. Pues de hecho sí, él llega a las islas Bahamas, hoy se conocen como las Bahamas. Los indígenas, los taínos le llamaban guananí a este lugar y empiezan a aprender el guananí.
O sea, empiezan, porque allí nombraban cosas, por ejemplo, a los magueyes o met, que aquí les llamaban met los nahuas, ahí les llamaban magueyes. Un líquido blanco que brotaba y que ellos tomaban, le llamaban pulcre. Y muchos nombres que ellos empezaron a aprender. Hacían fiestas y les llamaban areitos. Y hacían templos y les decían cues, los altas cues. O sea, los españoles empiezan a aprender el taíno al escuchar hablar a estas personas. Pero una cosa que sí demuestra Cristóbal Colón, ahora sí fehacientemente, es que la Tierra es redonda. Claro, muchos no le creyeron. O sea, hasta hoy, en la actualidad, mucha gente sigue afirmando que la Tierra es plana. Váyanse a las mesetas centrales de Estados Unidos, a los pueblos agrícolas ahí de Estados Unidos, y le van a que contraafirmar que la Tierra es plana. Porque así, ellos como son muchos de ellos muy religiosos, sobre todo cristianos religiosos, siguen creyendo a fiel ciega lo que la Biblia cuenta y también lo que dice, lo que dijo Aristóteles. Entonces hoy siguen diciendo eso, que la Tierra es plana. Pues imagínense en los tiempos de Colón que no decían. Otros también dicen, no, es que Cristóbal Colón, pues llegó, era un hombre malévolo que desde que nació se fijó la idea de llegar a estas tierras y llegar y someter y conquistarnos y someternos y explotarnos y convertirnos a su religión y acabar con todos nosotros. Y no, o sea, no es cierto. O sea, Cristóbal Colón quería llegar a las Indias Orientales y sí, tener riquezas ahí, o sea, pero más, y de hecho él pensó que a este lugar llegó. Los 4 viajes que realizó siempre anduvo buscando un paso para la lejana, las tierras del Gran Khan y de Zimpango. Nunca lo encontró. Hoy sabemos que pues América es bien larga, o sea, y pues no hay un paso. Bueno, ya lo construyeron con el canal de Panamá, pero eso es otra cosa, pero antes no. Y él buscaba y buscaba en sus 4 viajes anduvo buscando y jamás encontró cómo pasar para llegar a las tierras del Gran Khan, que decía él que ya estaba muy cerca, en donde las ciudades eran de oro y relumbraban las joyas y todo y las riquezas que allí había. Y así murió cuando regresó a España de su último viaje y ya cuando muchos lo acusaron porque había cometido bastantes tropelías por acá muy graves. Fue apresado incluso y luego pues murió ya de viejo y todo. Él ya de viejo pensaba y seguía pensando que había llegado a las lejanas tierras de la India, de las Chinas y nada más. O sea, para él nunca supo que había mexicas, que había totonacas, que había mixtecos, que había, pues ahí en Perú estaban los incas, los quechuas, en fin, tantos pueblos. Jamás entró, o sea, nomás conoció a los taínos y a alguno que otro pueblo maya por ahí que pudo haberse topado, pero nada más. Jamás supo de este extraño lugar al que había arribado. Y fueron pues gentes que llegaron después, que siguieron llegando, que empezaron a colonizar, que empezaron a encontrar. La mayor riqueza que empezaron a encontrar sobre todo era la mano de obra de la gente, el trabajo de la gente, en fin, otras cuestiones que empezaron a encontrar y que los hizo seguir viniendo. Pero él, pues, ahí quedó. Sin embargo, sí es el que inicia este proceso. O sea, si él no hubiera hecho este viaje, si él se le hubiera ocurrido y hubiera empujado con todo, a lo mejor se hubiera realizado 100, 200 años después, o todavía no se hubiera realizado. Yo creo que en la actualidad sí ya algún europeo, sobre todo los ingleses, que esos eran también muy atravesados, como dicen algunos, que se van para acá y para allá, pues ya hubieran venido
como de hecho lo hicieron después. Pero sí, él es el que llega, el que y da la pauta para un proceso de colonización y un crecimiento de los pueblos y de los países colonialistas, como fueron Portugal, España, Francia, Inglaterra, que van a iniciar un proceso de decir, bueno, el mundo es grande y vamos a adueñarnos de ella, o sea, y hacen colonias por acá y por allá y se adueñan del mundo. Recuerden, por ejemplo, que la India pues fue una colonia inglesa, o sea, la India, y así por África y por donde sea, empezaron a hacer este saqueo descomunal, porque fue un saqueo descomunal de riquezas y de todo. O sea, los países europeos se hicieron ricos por este saqueo, y luego convertir a los seres humanos en mercancía. Cuando los ingleses vienen a América y establecen sus colonias y luego empiezan a traer negros de África, pues los transforman en mercancía y empiezan a obtener riquezas de ahí. Es un saqueo enorme, un saqueo descomunal que se hace por esto que inicia Cristóbal Colón. Como decía un programa, así sin querer queriendo, ¿no? Porque él pues venía a otra cosa. O sea, ya fueron los hombres sucesivos que fueron llegando, que fueron apareciendo, que descubrieron que eran tierras nuevas y luego que había un continente, porque poblaron Cuba, una isla grande, la llenaron de gente, acabaron con la mayoría de los nativos, y así como de todas las islas, y empezaron a traer negros. Por eso todas las islas del Caribe y todo eso, hay mucha gente negra, y la gente originaria, los taínos sobre todo, pues casi ya no quedó nada, ni de su lengua, ni de su cultura, ni nada que ellos tenían, porque pues llegaron para acá, se trajeron a los negros como mercancía, y sobre todo pues los norteamericanos, o sea, que establecieron la esclavitud como el gran negocio, el sangrar a la mano de obra. Las grandes riquezas que se han formado en el mundo son sobre todo por el trabajo de mucha gente que incluso ha muerto en fábricas, en tierras, en minas, en muchos lugares por este proceso. Y ha sido un saqueo descomunal, y que de hecho continúa hasta nuestros días de muchas maneras este saqueo por este proceso, por aventurarme a tierras lejanas y decir, ya las descubrí y son mías y me pertenecen y voy a hacer lo que yo quiera con ellas. Así se inició con este proceso, con este señor Cristóforo Columbus, que lo conocemos como Cristóbal Colón, que llega aquí a América. Cuando llegó aquí, pues los pueblos del continente ni sabían. O sea, cuando Cuba ya estaba lleno de españoles y de tanta gente, en el continente nadie sabía. O sea, medio sospechaban. Cuando empezaron a hacer las primeras expediciones al continente y los veían así de lejos, y pues ¿quiénes eran esos? Sobre todo, por ejemplo, aquí los mayas, porque llegaban al Caribe, pasaban por ahí, empezaron a llegar embarcaciones extrañas y empezaron a llegar las noticias pues al centro de México, al Gran Tlatoán, y dicen, no, pues dicen que por allá, por las costas del Caribe, andan naves extrañas con gente extraña también. Pero dicen, a veces han de ser cuentos, han de ser leyendas, no pienso que sea real. Al principio, ¿no? Así. Pero cuando desembarcan ya en el continente, por todos lados, en Sudamérica, en Centroamérica y aquí con nosotros, y ya con un plan ahora sí ya preestablecido. Ahora sí ya vienen a lo que vienen, ¿no? Pues a enriquecerse. Ya es, por ejemplo, Hernán Cortés, el que ahora sí ya viene en plan de conquista y en plan de riqueza, y ya sabe que es un nuevo mundo, y ya sabe que son nuevas tierras, y ya sabe que hay pueblos nuevos.
a los que hay que ver qué se les puede sacar. Esto sí ya lo saben. Cristóbal Colón no lo sabía, o sea, no conocía de nada de esto, de lo que estaba pasando. Y se inicia este proceso de penetración, sobre todo pues de España, de los españoles. Portugal también le permitieron una parte de las tierras por un acuerdo que hicieron con España, y por eso le otorgaron lo que hoy es Brasil. Por eso ahí se habla portugués, y se inicia este periodo de llegada del europeo y del encuentro, lo que llamamos pues encuentro de dos mundos que en realidad pues tiene muchas connotaciones en la actualidad. O sea, no es tan fácil definirlo actualmente. De hecho, en los diferentes países en que vivimos le dan nombres diferentes. Por ejemplo, en China sí le dicen Día del Encuentro de Dos Mundos. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Deleita tus sentidos y goza de la música de los grandes exponentes. El sabor de la salsa, en compañía de tu amiga Patti León. Acompáñanos los viernes en punto de las 5 de la tarde y pide tus canciones. Y no reparo de lo que te haré. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues
Retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Como les decía, en Argentina, por ejemplo, le dicen el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. En Estados Unidos le llaman el Día de Cristóbal Colón. En México le llamamos el Día de la Nación Pluricultural, porque es un pueblo pluricultural. En Perú le llaman el Día de los Pueblos Originarios. En Nicaragua le dicen Día de la Resistencia Indígena y Negra y Popular. O sea, imagínense el nombre tan largo. Y así, tiene de esos, por mucho tiempo se le llamó Día de la Raza. También muchos le dicen Día de la Intervención, Día de la Invasión también tiene esos otros nombres. Y ya más. Bueno, ¿cómo se iba a imaginar Cristóbal Colón que 500 años después de su llegada se iba a hacer conmemoraciones? Y más que conmemoraciones, sí, pues recordar ese hecho en todo el continente ante su llegada del 12 de octubre. Aquí en México recuerdo que se hicieron se tumbaron estatuas de Cristóbal Colón, se hicieron manifestaciones, en fin, muchas cosas, muchas interpretaciones que se le da a este hecho de su llegada. ¿Cómo iba a imaginar Cristóbal Colón que un pueblito llamado Tlaxcalancingo iba a ir un 12 de octubre de estas fechas a hacer una exposición gastronómica, cultural ahí al zócalo de una ciudad española como es la de Puebla, en protesta por la expropiación de sus tierras, porque los españoles, como siempre, estaban invadiendo ya las tierras, se habían saltado el río Atoyac y ya estaban adueñando de las tierras de los pueblos de la área de Cholula. Y entonces, en protesta, pues, el pueblo de Tlaxcalancingo, junto con otras personas que nos acompañaron, pues, fuimos ahí al Zócalo a protestar y a mostrar una muestra gastronómica. También llevamos danzas, nos cercaron los policías, en fin, toda una serie de cuestiones alrededor de este hecho, de esta circunstancia. Y que de hecho fue el inicio de un proyecto cultural que todavía tenemos en Tlaxcalancingo. Una de ellas se llama Feria del Nopal y otra de ellas se llama Fiesta de los Pueblos Indios o Xochipitzáhuac, porque decidimos hacerlo en torno a esta fecha icónica, para una forma de protesta, una forma de no estar de acuerdo, ya no con la llegada de Cristóbal Colón, sino con la llegada de los otros que siguen llegando a arrasar las tierras, a hacer construcciones, grandes edificaciones, desarrollos urbanos, edificios, saquear el agua, dañar el medio ambiente. Quieren desaparecer allí en el área de Ocoyucan más de 300,000 árboles sembrados. El grupo Proyecta quiere apropiarse de ellos, desaparecerlos para seguir construyendo zonas residenciales exclusivas. Esta depredación feroz que se viene. Y contra todo esto estamos nosotros, a raíz de todos estos acontecimientos. El pretexto, lo que nos hizo movernos en esta fecha fue justamente que hace 500 años, hace 30 años, de hace 500 años, se hizo un boom en este sentido. O sea, incluso recuerdo que se hicieron varias películas sobre el viaje de Cristóbal Colón que se proyectaron. Uno de ellos se llamó La Conquista del Paraíso, con un fondo musical de Vangelis. Ojalá alguno de ustedes busque por ahí a Vangelis y este disco que se llama La Conquista del Paraíso, que es justamente el fondo de mi programa, del programa de Venerable Pan de Maíz, la música de Vangelis, que fue fondo en realidad de esta película, muy al estilo para España, ¿no? Ahí pintan a un Cristóbal Colón muy buena gente que llega y descubre y civiliza a un continente, a un mundo, ¿no? Las posiciones de cada grupo,
como hasta hoy. Ellos le siguen llamando el Día de la Hispanidad y el día en que fuimos a civilizar a esos pueblos salvajes, y nosotros le damos otro cariz y otro sentido. O sea, en realidad los salvajes eran ellos. Llegaron y pues no tenían los conocimientos que se tenían aquí. Para empezar, no se bañaban, ¿no? Tenían prohibido bañarse, incluso era pecado, o sea, tocarse el cuerpo, bañarse. Se sorprendieron que vieron llegar aquí a la gente bañándose en ríos, en temazcales y todo, otra forma de vida diferente, otro pensamiento muy diferente al que ellos tenían, un respeto a la naturaleza del que ellos carecían. En fin, se da esto que llamamos descubrimiento, podemos llamarlo así, podemos llamarle encuentro, podemos llamarle invasión. Pero lo que no deja de ser es que sí fue una gran osadía de este personaje, de este sujeto, Cristóbal Colón, arriesgarse a lo desconocido, como hoy lo siguen haciendo muchas personas, sobre todo en el espacio o en el fondo del mar o en otros lugares donde pues no se sabe, y se siguen arriesgando a irse a descubrir lo desconocido. Y en ese momento, cuando él hizo este viaje, pues sí, se fue a lo desconocido. Y como les digo, de no haber existido América en medio, nadie de ellos no se hubiera sabido jamás de ellos, porque hubieran muerto y hubieran desaparecido, y jamás nadie se hubiera nunca más atrevido a hacer un viaje por un buen tiempo para atravesar esta mar misteriosa que rodeaba y que bordeaba Europa. Pero bueno, pues ya estamos en el final de Venerable Pan de Maíz, estamos ya llegando a los límites. No me queda más que pues despedirme de todos ustedes aquí en su radio comunitaria, radio indígena comunitaria, Xololan Radio, la 107.1. Si me escuchan por las ondas hertzianas, como se dice, o hablan por Facebook, Xololan Radio, también van a encontrar la programación que tenemos nosotros aquí para acompañarles. Los que todavía escuchan radio, tienen radio, sus celulares pueden funcionar como radio, o sea, y no necesitan tener saldo ni nada para escucharlo. Pónganle sus bocinas y van a ver cómo ahí lo pueden escuchar. Bueno, pero pues nos vemos aquí desde Xololan Radio, la cabina, al frente de las operaciones Pati León, que siempre está ahí acompañándome. Y pues nos vemos, que estén bien, nos vemos si los hados del destino así lo quieren. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.